Me llamo Esteban Herrera y tengo 75 años. Durante casi toda mi vida fui un hombre común, de esos que no llaman la atención, pero que sostienen todo en silencio. Trabajé más de 4 décadas como supervisor de control de calidad en una planta manufacturera de Guadalajara. Nunca fui rico, pero tampoco irresponsable. Aprendí desde joven que el dinero no se presume, se administra. Ahorré cada peso que pude, invertí con paciencia y viví siempre de manera sencilla. La casa en la que aún vivo es la misma que compré en 1978, cuando tenía 28 años. Una casa modesta de 3 recámaras donde mi esposa Carmen y yo criamos a nuestros 2 hijos, Lucía y Rodrigo. Carmen murió en abril de 2020. Su ausencia dejó un silencio difícil de describir, pero también me hizo creer que mis hijos y yo nos volveríamos más cercanos. Pensé que la familia se une cuando faltan los pilares. Me equivoqué. Con el tiempo entendí que, para ellos, la vejez no era una etapa que mereciera respeto, sino un problema que había que gestionar. La primera señal clara llegó en una cena de Día de Muertos, en noviembre de 2024. Me sentía más lento, el frío me entumía las manos y necesitaba sentarme con más frecuencia. Nada grave, nada fuera de lo normal para alguien de mi edad. Sin embargo, noté cómo Lucía y Rodrigo se miraban entre ellos, como si compartieran una conversación silenciosa de la que yo no formaba parte. Cuando le pedí a Lucía que me pasara la salsa, suspiró con fastidio y dijo que si de verdad ya tenía problemas para hacer cosas básicas. Esa frase, dicha casi al pasar, me dejó una sensación extraña en el pecho. A partir de ahí, las conversaciones cambiaron. Rodrigo empezó a hablar de opciones, Lucía mencionaba casas de asistencia, residencias tranquilas, lugares donde me cuidarían mejor. Usaban palabras suaves, pero el mensaje era claro, ya no me veían como un padre, sino como una responsabilidad. Yo decía que estaba bien, que podía cuidarme solo, que no estaba listo para dejar mi casa. Ellos decían que se preocupaban. Yo quise creerles. Entre diciembre y febrero, las visitas se volvieron menos frecuentes, pero más interesadas. Ya no preguntaban cómo me sentía, sino que había decidido. Lucía traía folletos, Rodrigo hablaba del valor de la casa y de lo difícil que sería mantenerla. Comenzaron a hablar de mí como si no estuviera presente. Como si ya no tuviera voz. El punto de quiebre llegó en marzo de 2025, después de una caída menor en el baño. Nada serio, un resbalón sin consecuencias. Pero cuando Rodrigo llegó, no me preguntó si estaba bien. Dijo que eso demostraba que ya no podía vivir solo, que me estaba convirtiendo en una carga. Esa palabra me atravesó como un golpe. Una carga. Dicha por el hijo al que había apoyado toda su vida. Esa misma noche, Lucía apareció con papeles y un plan ya armado. Una casa de retiro, una fecha, una mudanza. Me dijeron que no tenía opción. Que ellos sabían que era lo mejor para mí. Cuando se fueron, me senté solo en la sala, rodeado de recuerdos, y tomé una decisión. Si querían tratarme como alguien incapaz, como un estorbo, entonces iban a conocer a ese padre al que siempre habían subestimado. Lo que mis hijos nunca supieron fue que durante casi 50 años no solo ahorré, sino que invertí con cuidado. Acciones, bonos, fondos, algunos bienes raíces a través de un fideicomiso que establecí en 1985 con la ayuda de un asesor financiero. Carmen lo sabía. Decidimos vivir de forma modesta por elección, no por necesidad. Queríamos que nuestros hijos aprendieran a valerse por sí mismos. Y lo logramos, quizá demasiado bien. El fideicomiso estaba blindado. Legal, sólido, discreto. Ninguno de mis hijos figuraba en los documentos. Al día siguiente de aquella confrontación, llamé a mi abogado y le expliqué la situación. Me confirmó que estaba protegido, que nadie podía obligarme a nada, que cualquier intento de forzarme podría considerarse abuso. Durante las semanas siguientes observé con atención. Lucía insistía en que firmara documentos. Rodrigo tomaba fotos de la casa, hablaba de riesgos, de peligros, de casos. No estaban preocupados, estaban construyendo un expediente. Entonces pedí una evaluación profesional. Una trabajadora social evaluó mis capacidades durante horas. El resultado fue claro, estaba mentalmente lúcido, independiente y plenamente capaz de tomar decisiones.
Cuando mis hijos regresaron con un ultimátum final, ya todo estaba preparado. Ese día, al entrar a mi sala, encontraron a mi abogado sentado conmigo. Por primera vez en meses, vi duda en sus rostros. Él habló con calma, explicó las consecuencias legales de lo que estaban haciendo y dejó claro que yo no era un anciano indefenso. Luego llegó el momento que cambió todo. Les mostró un resumen de mis bienes. El silencio fue absoluto. Sus expresiones se desmoronaron cuando entendieron la magnitud de lo que habían ignorado durante años. No sentí alegría al verlos así. Sentí claridad. Entendieron, de golpe, que el problema nunca había sido mi bienestar, sino sus suposiciones. Dijeron que, de haber sabido, todo habría sido distinto. Yo les respondí que el dinero no cambia las palabras que dijeron ni la forma en que me trataron. Solo revela quiénes son cuando creen que no hay nada que ganar. Después de eso, nada volvió a ser igual. Intentaron acercarse, llamar, llevar regalos, proponer soluciones lujosas. Incluso trajeron a una agente inmobiliaria para convencerme de vender mi casa y comprar algo más caro, más conveniente para ellos. Fue entonces cuando tomé la última gran decisión. Modifiqué el fideicomiso. La mayor parte de mi patrimonio iría a organizaciones benéficas y a una fundación dedicada a proteger a adultos mayores de la manipulación familiar. Mis hijos recibirían una cantidad limitada, suficiente para no llamarlo olvido, pero insuficiente para recompensar su conducta. Hoy sigo viviendo en mi casa. Tengo ayuda cuando la necesito, vivo tranquilo, sin miedo ni presión. He aprendido que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Algunos vínculos se fortalecen con el tiempo, otros se revelan cuando el poder cambia de manos. A mis 75 años entendí algo esencial: no es egoísmo defenderse, es amor propio. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir tu valor basándose en lo que cree que posees.